Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos, muy buen provecho. Químico Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco, muchas gracias por su hospitalidad, sus palabras. Señor José Luis Pérez Moret, presidente del grupo Oleomex, muchísimas gracias también por su hospitalidad aquí en esta empresa tan importante y por su invitación. Diputada Marcela de Jesús González, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Magistrado Rodolfo Campos, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ingeniero Luis Francisco de Llao Oropesa, presidente municipal de Jalapa, muchas gracias por su hospitalidad. General Luis Crescencio Sandoval González, comandante de la 30ª Zona Militar. Muy estimadas, muy estimados trabajadores de esta planta, muy distinguidos invitados especiales, muy apreciables productores de palma de aceite de la región, amigas y amigos. Muchísimas gracias por esta hospitalidad. Me da verdaderamente enorme gusto estar nuevamente en Tabasco. ¿En cuántas ocasiones he estado por acá, gobernador? La ocasión 30ª probablemente en la que estoy aquí. Y bueno, fundamentalmente porque en tiempos de la inundación estuvimos pues muy cerca de esta población, de este querido estado. Y qué bueno estar aquí para refrendar mi compromiso de trabajar hasta el último día en beneficio del desarrollo de este queridísimo estado. En especial me alegra estar en este municipio de Jalapa e inaugurar formalmente la planta extractora de aceite de palma Agroipsa. A mí me da muchísimo gusto porque, como relataré más adelante, este es el tipo de cultivos que son rentables y contribuyen a mejorar el medio ambiente. Es exactamente la definición de crecimiento verde, de desarrollo sustentable en el que yo creo. Ciertamente estas planicies tabasqueñas, cubiertas originalmente de pues una espesa capa vegetal, básicamente selvática, pues durante años, décadas, quizás siglos han sido devastadas o deforestadas, entre otras cosas para el cultivo agrícola y ganadero y de la ganadería, y el ver reconvertidas hectáreas con algún tipo de plantación, si no es el ideal, que sea con la vuelta a la selva, algo que estamos promoviendo a través de ProArbol y el Fondo Verde. Es gratificante, desde luego, ver que se cultive de manera muy productiva, muy rentable, muy exitosa la palma, que a su vez permite recuperar parte de la capa forestal, con todos los beneficios de microclima que eso genera. Y en particular porque mientras la palma crece, amigas y amigos, la palma recupera, así como la quema de combustibles liberan dióxido de carbono y contaminan la atmósfera, producen el efecto invernadero y el cambio climático. Las plantas, particularmente las de rápido crecimiento, durante su etapa de crecimiento, al contrario, van capturando el dióxido de carbono, con lo cual entramos a un proceso de reequilibrio hasta cierta medida de nuestras emisiones. A mí me da muchísimo gusto esto, y si esto además es rentable por las cifras que nos ha dado don José Luis Pérez Moret, a mí me parece que este es un proyecto sumamente exitoso. Estamos en presencia de un proyecto claramente de crecimiento verde, me da muchísimo gusto. Así que saludo con afecto a los palmicultores de esta región del trópico, quienes trabajan arduamente para contribuir al progreso económico de sus familias, lo cual es legítimo, del estado de Tabasco y de México. Felicito también a la familia de Pérez Moret, a don José Luis, a su familia, por creer en México, por creer en Tabasco y por invertir en esta maravillosa planta que he tenido la oportunidad de recorrer. No tengo duda de que se convertirá en un ejemplo de productividad, de responsabilidad ambiental y una importante generadora de empleos en Tabasco que tanto los necesita. Así que muchas gracias, don José Luis, por esta invitación. Me alegra mucho el haber tenido la oportunidad de venir a constatar personalmente este tipo de proyectos. Muchas gracias también por esta espléndida comida con la cual nos han ustedes agasajado. Esa pierna al horno, la verdad estuvo deliciosa, ¿no? El tamalito
de chipilín, no se diga, bueno, no se diga el pejelagarto, ¿no? Bueno, y en empanada, pues riquísimo, ¿no? En fin, ha sido muy satisfactorio, amigas y amigos, recorrer estas instalaciones, constatar que se trata de una obra de vanguardia que va a beneficiar principalmente a los productores de Tabasco, sí, porque es un muy buen negocio y qué bueno que lo sea, pero finalmente nos va a beneficiar a todos, en la medida en que los beneficios ambientales de reconvertir hectáreas ganaderas a hectáreas forestales son de beneficio universal, que va mucho más allá de nuestras fronteras. También estos cultivos de palma benefician a ejidatarios, a pequeños propietarios de Campeche, de Chiapas, del sur de Veracruz. Eso es algo muy importante. Aquí se procesa la palma africana de aceite para obtener aceites comestibles y grasas vegetales para consumo humano, pero también para producir lubricantes, combustibles, jabones, detergentes, en fin, biodiesel, entre otros productos. Yo creo que no es el día, quizá aquí mismo, dentro de algunos años, se empezará a generar biodiesel del propio aceite que acabamos de ver. Se podrá refinar aún más para que salga un combustible que mueva a la planta automotriz de Tabasco. Yo creo que esa será una de las perspectivas que en el futuro se desarrollen en la medida que seamos capaces de generar precisamente mucho mayores factores de energía renovable. Pero por lo pronto, aquí está el aceite de palma. Sé que la construcción de la planta inició probablemente en el año y en el momento que generó más pesadumbre dada la crisis económica internacional, en el 2009 exactamente. Pero aún así, la familia Pérez Moret invirtió y hoy esta inversión está empezando a dar frutos. Me alegra que se estén procesando ya 100 toneladas diarias del coco que produce esta palma, lo cual implica poder producir más o menos 20 toneladas de aceite en términos gruesos, de acuerdo con lo que me han explicado, y que tenga una capacidad de producir hasta 60 toneladas de fruto por hora. Aquí en Tabasco me alegra escuchar lo que acaba de decir el señor gobernador, que pasaron en estos años que el señor gobernador y un servidor compartimos en la responsabilidad de gobernar, de más o menos 3,000 hectáreas a 15,000 hectáreas y que sigue creciendo extraordinariamente. Qué bueno que así sea. También hay que reconocer, amigas y amigos, el mérito de que esta planta fue construida con recursos fundamentalmente privados, es decir, nuevamente empresarias y empresarios mexicanos apostando por México, arriesgando su dinero para un proyecto productivo de amplísimo beneficio social, particularmente para la gente de Jalapa, Tabasco. También el gobierno federal aportó 3,5 millones de pesos, particularmente para instalar un laboratorio de control de calidad, y otros 10 millones para una plantación de palma modelo, porque nos interesa precisamente que el modelo de plantación tenga éxito y finalmente se reproduzca masivamente en todas aquellas áreas susceptibles. Ojo, sí pedimos encarecidamente, y yo sé, debo suponer, y estoy convencido de ello, de que el gobierno estará siempre muy pendiente de que por muy alto que sea el rendimiento de palma, eso no implique destruir capa forestal selvática. Eso es muy importante. Perdemos más como humanidad destruyendo selvas y bosques, cualquiera que sea el cultivo agrícola que se genere, que preservándolos, que no debe ser, y en todo caso reconvertir zonas de uso agrícola o ganadero a las plantaciones, sea de aceite de palma, o sea también plantaciones forestales, que comentábamos en la mesa, terminan siendo también muy rentables, pueden tomar mucho más tiempo de maduración. Aquí veo al director de FIRA, quien saludo cordialmente, y aunque probablemente ya nos toque, yo sí le encargo encarecidamente al FIRA y a otras instituciones financieras que se diseñen mecanismos bajo los cuales se pueda detonar crédito para el campo a largo plazo para producciones forestales de muy largo plazo, porque van a tener un gran éxito, tanto el banco como las producciones. Ciertamente el campo implica riesgos,
Y no es lo mismo prestar para un cultivo que se levantará en 4 o 5 meses, que para un cultivo que se levantará en 4 o 5 años, como la palma, o en 20 o 25 años, como el cedro y otras maderas preciosas. Sin embargo, son inversiones extraordinariamente rentables. Tan solo de escuchar los números que nos han sido proporcionados, invertir en una plantación, por ejemplo, una hectárea puede costar 45,000 pesos en total a lo largo de 3 años, y cuando la plantación llega a su punto óptimo en parámetros mexicanos, no hablemos de parámetros internacionales, si lo que se señala es que son más o menos 10,000 kilos, 10 toneladas por año, estamos hablando de 110,000 pesos al año. A lo largo de la vida útil de la palma, sobradamente paga cualquier programa de crédito que se pueda aplicar al campo, sobradamente. Y si se aumenta, como ha dicho el señor Pérez Moret, los indicadores de productividad, y podemos elevar la productividad a 30 hectáreas, a 30 toneladas por hectárea, que es complejo, pero yo no lo descarto, estamos hablando, señores, que una hectárea de palma estará rindiendo en su etapa madura más o menos 300,000 pesos anuales, una hectárea para el productor. Compárenla con cualquier cultivo, el de maíz, por ejemplo. Por muy alta que sea la productividad del maíz, 10 toneladas por hectárea, a 5,000 pesos por muy caro que esté. Estamos hablando de que no hay comparación, ¿no? De manera tal, amigas y amigos, que este esfuerzo que está realizando el gobierno de Tabasco, el gobierno federal y el sector privado para desarrollar plantaciones de palma para oleaginosas, para aceite, es un proyecto que bien vale la pena subrayar como un proyecto exitoso. Y esto, amigas y amigos, se enmarca en un proyecto más ambicioso que inició el gobierno federal, que tengo el honor de encabezar. Primero, nos planteamos con el secretario Mayor cómo es posible que las zonas que tienen mejores tierras y agua en abundancia, por cierto, anuncio, amigas y amigos, les comparto que esta mañana en Villahermosa firmé el decreto que termina con la veda de agua del río Grijalva, entre otras cosas para uso agrícola. Un decreto que permitirá ahora utilizar las aguas del Grijalva, las aguas superficiales, particularmente para la agricultura, la ganadería o la industria precisamente en estas zonas. ¿Y por qué teniendo abundancia de agua y buenas tierras? ¿Por qué el grueso de la producción agrícola, por ejemplo, se da en estados del noroeste, donde prevalece, salvo en la zona de los ríos, pero prevalece precisamente pues manchas desérticas? Y lo que decidimos es que había que hacer toda una cruzada, un esfuerzo para acercar las oportunidades de negocio y la productividad a las zonas con mayor potencial. Y ese fue el inicio del programa Trópico Húmedo que encabezamos en mi gobierno. Ya lo ha explicado el secretario Mayorga, se trata de ubicar aquellos cultivos que tienen mercado, que son rentables. No se trata ni de regalar el dinero, porque finalmente es escaso, ni se trata de financiar aventuras, se trata de ubicarnos en proyectos que son rentables, que tienen mercado y que generaría no solo un beneficio en las condiciones de vida de los productores, sino también un valor agregado enorme para la economía. Y el trópico húmedo está afortunadamente dando resultados. Hemos destinado, por ejemplo, en el caso de palma de aceite, como más o menos 300 millones de pesos para impulsar 200 proyectos productivos de cultivo de palma de aceite, y eso detonó una inversión de 1.500 millones de pesos. Es decir, se multiplicó por 5 la inversión del gobierno tan solo en este cultivo. Eso implica también miles de empleos directos o indirectos para la gente del campo en los estados de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Quintana Roo. El programa Trópico Húmedo, pues, amigas y amigos, es una respuesta a las demandas de campesinos y productores de las zonas tropicales del país. Hemos dado viabilidad financiera, que es algo a lo que yo me refería hace rato con el trabajo del FIRA y de Financiera Rural, de Hacienda también. Hemos dado viabilidad financiera a más de 10 cultivos emblemáticos en regiones tropicales
que por su largo periodo de maduración no eran atractivos para el financiamiento de la banca comercial. FIRA, Financiera Rural, están incursionando poco a poco y bastante acertadamente, le agradezco, director, precisamente en este tema de financiar al campo y financiarlo a largo plazo. Por cierto, amigas y amigos, yo veo una gran oportunidad además para todos ustedes dedicados a los cultivos de largo plazo. Y es lo que yo veo que está ocurriendo en el mundo. Paradójicamente, la gente que está en el campo tiene la tierra, tiene el agua, pero no tiene el dinero para hacer cultivos de largo plazo. Un campesino pobre tiene la tierra, tiene agua, pero no puede esperar 20 años, ni 4, para poder ver el fruto de su dinero. Necesita comer y todos los días. Entonces, hay tierra, hay recursos, pero no hay capital. ¿Y por qué digo que es una paradoja? Porque, por otro lado, en el mundo hay una gran abundancia de capital. ¿A qué me refiero? A los fondos, por ejemplo, de pensiones de todo el mundo, a los fondos mutualistas, a los fondos soberanos, algo que está ocurriendo en el mundo. Supongan ustedes una empresa aseguradora que hace un contrato de pensiones pues con muchos de ustedes o con alguien que tiene, digamos, 40 años de edad. Esa persona se va a retirar dentro de 25 años a los 65 años. Y el fondo de pensiones, con la prima que recibe de esa persona, necesita ponerla a producir de tal manera que cuando se retire le dé mucho más recursos de lo que recibió de esa persona. ¿Qué hace una empresa de fondo de seguros? O de pensiones, o mutualista, lo que sea. Pues va a buscar inversiones que dentro de 25 años le permitan pagarle a su cliente y además quedarse con una ganancia legítima y que su cliente esté contento y dice, yo me pude retirar a gusto con mi pensión que me está pagando esta aseguradora o esta empresa de pensiones, o este gobierno, en fin. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa aseguradora de pensiones? Va a buscar aquellas inversiones que en el año 25 por lo menos le den todo ese dinero que necesita. ¿Dónde va a invertir? Pues la primera reacción sería que invirtiera en el banco, o que invirtiera, pues era muy tradicional invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto paga el bono del Tesoro de Estados Unidos? Ahorita paga 0. La tasa de interés en Estados Unidos está en 0.25 por 3 años consecutivos y va a parar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esa empresa? Busca desesperadamente inversiones que le den alta rentabilidad en el largo plazo. No, la empresa no está buscando su ganancia dentro de 6 meses, ni dentro de 6 años. Estas empresas que tienen mucho dinero en el mundo están buscando una ganancia, aunque implique riesgos, pero que se materialice cuando su cliente se retire. Por eso estas empresas están tratándose de ir a proyectos de infraestructura. Una carretera, por ejemplo, con una caseta o con casetas, no se paga el costo de la carretera ni en 1 año, ni en 2, ni en 10, pero sí se paga en 15 o en 20. ¿Qué pasa con el dinero que entra a la caseta en el año 21? Ese dinero enterito es utilidad. Por eso estas empresas financieras están invirtiendo en infraestructura. Y por eso ha tenido tanto éxito en México el Programa Nacional de Infraestructura, porque hemos invitado no solo a las constructoras, sino a las financieras a invertir en México, y le han metido con todo. ¿Qué tiene esto que ver con la palma de aceite, amigos? Que los cultivos y las plantaciones forestales son exactamente el tipo de proyectos que buscarían las empresas que tienen mucho dinero en el mundo. Me explico. Un banco, por ejemplo, comercial, que se dedica a prestarle a un zapatero, que se dedica a prestarle a un pequeño empresario, que se dedica a colocar tarjetas de crédito, pues a lo mejor anda buscando el rendimiento alto de las tarjetas a los 2 meses. Pero las grandes capitales
Lo que buscan es una inversión que tú plantando hoy, por ejemplo, 1 hectárea de cedro, en el año 25 le puedas dar la renta equivalente a haber invertido a tasas del 10 o del 12% durante 20 años. No cero como están pagando los americanos. Esa es la clave de las plantaciones forestales. Por eso insisto, el día en que encontremos la ecuación, el clic, el match, como dicen los americanos, entre activos y pasivos de largo plazo, un pasivo de largo plazo, ¿cuál es? Todo lo que debe la empresa de pensiones. Debe pensiones, adelante. Un activo de largo plazo, ¿cuál es? Lo mismo una carretera de cuota que una plantación de caoba o de cedro. El día que encontremos esa manera de traer esos recursos que buscan rendimiento en el largo plazo, con estos campesinos que buscan financiamiento de largo plazo, porque el señor no va a pagar ni un centavo, no puede pagar hasta que empiece a cortar madera, ese día, amigas y amigos, vamos a revolucionar los niveles de vida y la riqueza en el campo. No me extiendo más. En medio, ¿qué tenemos? El aceite de palma, precisamente. Un cultivo que a la vuelta de 3 años o de 4, considerando la semilla, ya está empezando a generar ingresos. Ese es verdaderamente un escenario muy positivo para México y para Tabasco. Ustedes tienen un gran potencial y creo que lo están aprovechando. Yo honestamente los felicito a todos los que han participado en este esfuerzo por empezar a aprovechar la fertilidad y las grandes oportunidades del trópico húmedo mexicano, como le llamamos, las tierras de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, de Quintana Roo, de Campeche, porque ahí está la manera de sacar al sureste mexicano de la pobreza. No está en regalar el dinero, no está en hacer muchas cosas, está en hacer productivo lo productivo, está en darle espacio, oportunidad, asesoría y financiamiento a la gente que lo que quiere es trabajar, lo que quiere es asumir la prosperidad o el progreso como consecuencia del esfuerzo personal. En fin, amigas y amigos, por estas razones, yo celebro y agradezco el que se me haya dado la oportunidad de inaugurar esta magnífica planta de AgroIPSA. Les deseo toda clase de ventura y de éxito, no solo a la empresa de Oleomex, sino a todos los productores de Tabasco vinculados a la palma de aceite y en general a toda tabasqueña, a todo tabasqueño, a toda mexicana o a todo mexicano que cree en el valor del trabajo y del esfuerzo personal como única manera de hacer prosperar a una persona, a una empresa, a una familia o a toda una nación. Es la única manera. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.